Regresamos a este bloquecito de hielo y hacía rato que no metíamos el sello ¿Qué sé yo? de moco garantizado. Ah, es cierto, lo vamos a volver a traer totalmente seco, pero lo vamos a volver a utilizar, lo vamos a humedecer con nuestras lágrimas. El lacre. Bueno, les vamos a contar, ahí nos vamos a poner un poquito serios, porque vamos a hablar de algo que nos sorprendió y nos sorprendió para impactarnos, hay que decirlo. Nos puso un poquito tristes, pero es necesario hablar de estas historias. Nos referimos a un documental de 3 episodios de media hora, es decir, la verdad es que se vende un tirón, es una película de 1 hora y media. Y se lo van a encontrar en Star Plus. Se llama Guillermo Pérez Roldán Confidencial. Guillermo Pérez Roldán es un extenista que básicamente esta serie va a estar enfocada en él y en su historia. Pero él y en su historia desde un costado medio untold, podríamos decir. Totalmente. Porque, digamos, nos viene a traer algo que tiene que ver con una persona que tuvo unas proezas deportivas increíbles, que llegó a estar entre los primeros del mundo. Llegó a ser el número 13 del mundo. Exacto. O sea, 13 del mundo, es una locura. Una locura. Que fue muy, muy valorado por un montón de otros profesionales. De hecho, en la serie aparecen un montón de nombres que a nosotros nos gustan mucho. Bueno, aparece Gabriela Sabatini, por ejemplo, como para tirar algo ahí. Bueno, está Pico Mónaco. Ivan Lendl. Bueno, hay un montón de otras personas. Sergi Bruguera creo que está, Alex Correia, si no me equivoco también. O sea, gente con mucho nombre en la historia mundial del tenis. Dando testimonio sobre justamente lo valioso que fue este chico desde una juventud muy prometedora, ¿no? Como esta cosa de decir, bueno, era un chico que era muy joven, muy virtuoso y que fue reconocido por sus pares y que fue reconocido profesionalmente. Vos hiciste mención recién de Untold y yo lo hermané directamente con el episodio de Marty Fish. Sí, totalmente. Es para hacer, si tenés ganas de conocer un poco más sobre esto, sobre esta cuestión, pues para mí, si bien esta serie habla de algo particular, me parece que abre un debate global más amplio, y ahí es donde entra toda esta historia de Marty Fish, que podría ser completamente hermanable a este documental. Porque lo que nos va a contar directamente y sin demasiado rodeo la serie es una serie como de abusos físicos que sufrió Guillermo Pérez Roldán de parte de su padre Raúl, que bueno, era además su entrenador, fundador de una escuela de tenis, la escuela Pérez Roldán, la escuela más importante de tenis, donde se formaron un montón de jugadores. Y este hombre, además, por supuesto, de ser el padre de este chico, fundador de esta escuela, era por supuesto su manager, su entrenador, la persona más cercana, la que la acompañaba a todos lados y que básicamente forjó su carrera deportiva. Y como decía recién, sin dar muchas vueltas, lo que nos van a empezar a contar es cómo se forjó esto a partir de la dureza y a partir de la violencia, ¿no? Hay que tener ciertas precauciones, que me parece que el documental lo hace, que tiene que ver con, bueno, si sos una persona extremadamente sensible con este tipo de relatos y qué sé yo, puede ser una historia que te dé una cachetada y te haga un poco mal, o que te haga sentir un poco que no estás solo, que es un poco lo que pretende esta serie, ¿no? Hablar de estas cuestiones para que le llegue a quien les tiene que llegar. Desde ese lugar me parece que hay 2 posibilidades. Una que es esto de varones hablando de situaciones de maltrato, que me parece que es algo que no estamos tan habituados, estamos mucho más acostumbrados a, por supuesto, por una cuestión de números, estadísticas y violencia diaria, estamos más acostumbrados a escuchar el punto de vista femenino. Tiene que ver con justamente esas masculinidades. Exacto, ¿no? Pero me parece interesante que se abran estas posibilidades de que los varones hablen de la violencia. Y después para mí está la otra pata de este documental, que es repensar el mundo del deporte. Si querés también el del arte, pero digo, el mundo del deporte principalmente me parece que es un aspecto que hay que repensar socialmente,
De hecho, hace poco lo hablábamos, y si volvemos al documental de Mardy Fish, que es sobre otro tenista de otro momento histórico en otro punto del mapa, que básicamente no le pasó exactamente esto, pero sí tiene que ver con una cuestión de niños, muy niños, que son extraídos de su núcleo familiar y que son insertados en un, digamos, en un ambiente deportivo que los presiona para transformarlos en atletas de alto rendimiento. Y en ese sentido me parece que muchos nos olvidamos que los niños, digamos, tienen derechos que tienen que ser respetados. Y esta gente, digamos, los pierde a muy temprana edad. También yo pensaba en, por ejemplo, cómo se celebró, porque se celebró, hay que también sacarse la careta, King Richard, en la historia del padre de las Williams. Y de alguna forma tiene que ver, viste, un tipo obsesivo donde públicamente decían, sí, era la obsesión de un tipo que quería llevar a sus hijas a ser las número 1, lo lograron, Serena Williams le pasa el trapo a cualquier tenista en la historia del deporte, pero digo, es a cualquier costo, el éxito es a cualquier precio, el fin justifica los medios, que creo que es el nombre del primer episodio justamente de estos 3 capítulos. Bueno, claro. Invita a reflexionar por un montón de aristas y obviamente se hermana y se pone en contexto con otros documentales me parece, e historias. Sí, me parece súper interesante que hablemos un poco de esto, porque el ambiente del deporte genera mucha gratificación para los públicos y para las personas que participan de ello. De hecho, el deporte es uno de los emblemas de la unión, de lo sano, de lo saludable, de lo que genera, digamos, compartir, de que en el deporte no hay diferencias, no hay un montón de cosas. Digo, es como un emblema muy fuerte de algo positivo, pero me parece que es interesante como repensar la vulnerabilidad de los niños que están siendo entrenados para ser deportistas de alto rendimiento. Digo, yo veo video de Nadia Comaneci siendo muy jovencita y siendo el primer 10 perfecto de la gimnasia artística y me fascina y me vuelve loca y siento que ella quizás era súper feliz haciendo eso. Pero me parece que hay que poner cierta duda en que este sea el caso de todos. ¿Y por qué lo digo? Porque Guillermo Pérez Roldán, algo que menciona muchas veces, además de la durísima historia que él tuvo de recibir maltrato físico, de una violencia a niveles terribles de parte de su padre, también menciona esto de cómo lo veía el entorno, ¿no? De esto de cómo lo veía el entorno, como algunos podían sospechar, quienes estaban más cerca, que no lo trataban bien, pero después también una cosa de quienes no estaban tan cerca, que hablaban de esto era normal, la disciplina fuerte. Obviamente no la violencia, digamos, el golpe físico, nadie dice que era normal, pero sí dicen que era normal que haya presiones muy fuertes hacia los niños. Hay varios testimonios, bueno, uno de los principales justamente porque medio que lo vivió muy en carne propia, todo ese recorrido fue Mariano Zabaleta. Pero hay 3 periodistas deportivos que veían esto y vieron un montón de escenarios y dan testimonio que son, además 3 periodistas, más allá de que te gusten más o menos, conocen el mundo del tenis de primera mano. Actualmente periodista, pero en su momento deportista, por ejemplo, Martín Jaite habla del tema, está Gonzalo Bonadeo y está Guillermo Salatino. O sea, voces autorizadas para hablar de lo que veían permanentemente en esto. Y ahí se abre también otro posible debate, digo. El normalizar tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la época, tiene que ver con dejarla pasar, tiene que ver con no podemos permitir, tiene que ver con un montón de cosas que obviamente acá no tenemos ni la verdad ni muchísimo menos, pero yo creo que invitan, más que invitan es, te abren la puerta y tenés que entrar a la reflexión. Te interpelan sin lugar a dudas. Yo creo que nos interpela desde este lugar, ¿no? Me parece que habilita una nueva posibilidad de escuchar una historia que me parece que para él debe ser muy importante que la cuente. Digo, es un tipo que hoy tiene 52 años y que reconoce que le cuesta mucho hablar de esto, reconoce las secuelas que esto le dejó para el resto de su vida y para lo que él sigue intentando reponer para su propia dinámica familiar, porque la verdad es que la violencia intrafamiliar puede tener secuelas que no son solamente el golpe físico, el moretón, sino también psicológicamente una complicación para la posteridad, ¿no?, de esa persona. Pero me parece que más allá de lo personal, esto también de que aparezca Mariano Zabaleta me parece que aporta muchísimo. Primero porque tiene otro perfil, ¿no? Tiene como... Es un hombre distinto en cuanto a la actitud, porque no era el hijo, por supuesto.
pero es un hombre que reconoce la violencia que ejercía este otro señor. Y digamos, me parece muy interesante cómo revelan todos a su modo esta cuestión de gente que sabía lo que estaba pasando, gente que si no lo sabía lo sospechaba, gente que lo relativizaba, gente que, bueno, habla sobre esta exigencia, ¿no? Y yo me pregunto justamente, vos lo sabés, Diego, que me estoy preguntando hace tiempo esta situación sobre el deporte y sobre las niñeces. Porque me parece que este es un caso... El ser el número uno a cualquier costo. Yo, ¿sabes qué me pregunto? O si sos número uno justamente porque es a cualquier costo. Yo me pregunto sobre la forma... Yo entiendo que para ser número uno en algo existen cuestiones de disciplina y sacrificio que uno puede decidir asumirlas o no. No siento que sea lo mismo que lo decida un adulto a que lo decida un niño. Me parece que ahí hay una diferencia. Digo, ojo, lo pienso desde cuando un chico dice... Yo, para poder jugar al fútbol, a los 10 años me tuve que venir de mi provincia a vivir a un club en Buenos Aires, alejado de toda mi familia, para poder hoy estar jugando en primera. Digo, ¿vale la pena? Digo, ¿ahí no hay derechos vulnerados? Digo, cuando vos lees los derechos del niño son muy sencillos. Y me parece que cuando se plantea que un niño está empezando una carrera profesional, hay muchos de esos que se vulneran. Y que un poco nos hacemos los boludos, ¿no? Porque creemos que la están pasando bárbaro y la verdad no sé si la están pasando bárbaro. Entonces, me pregunto eso, digo, yo entiendo que muchas veces se dice que, bueno, para que un atleta sea número uno o tenga un rendimiento excelente, tiene que empezar desde muy joven, desde muy niño. Pero bueno, me pregunto, indago, como dice Santiago, no estudié nada. Pero yo me pregunto verdaderamente si no se están vulnerando derechos de niños constantemente cuando se los aleja de sus familias, de su formación escolar, ¿no? Hay chicos que para poder ser deportistas tienen que hacer un entrenamiento durísimo todos los días, tienen que dejar la escuela, retomarla de más grandes, pierden ese espacio de sociabilización. Ojo, digo el deporte y también está lo que nos compete, digo, por ejemplo... el arte y todos los niños que para actuar en novela de Cris Morena tenían que faltar a la escuela un montón de veces, digo, y estaban trabajando. Entonces, digo, me parece que hay que preguntarnos qué pasa con estos niños que después nos conmueven porque logran cosas increíbles, pero en el proceso no sé qué es lo que está sucediendo. Sacrifican la niñez. Sacrifican la niñez y la niñez no la tienen que cuidar ellos, la tenemos que cuidar nosotros. Exactamente. Ese es el punto. Los adultos somos los que tenemos que proteger la niñez. No ellos. Ellos no pueden protegerse. Y los adultos que los rodean son los que más la vulneran. Exactamente. Entonces, bueno, me parece que es un documental que más allá de preguntarnos por lo personal y por lo individual y lo particular, nos tiene que interpelar a todos, hayamos sido o no víctimas de algún tipo de violencia. Parece que invita a una reflexión mucho más amplia que bueno, me parece súper interesante. Sí, a ver, abro el juego a que quieran mencionar lo que primera reflexión que les despierte. Obviamente abrimos el mic del otro lado también, More, porque practica deporte, pero agrego también a ver si invita al juego, entre comillas. Yo recuerdo que practiqué muchas veces deporte cuando era chico y en algún contexto, en algún escenario, había ciertas presiones, ciertas violencias por parte de adultos. O sea, jugué al fútbol en un club y había padres colgados del alambrado. Totalmente. Jugué en un club y el profesor o el preparador físico o el técnico o algo tenía ciertos tratos para con niños chiquitos, medianos, con ciertas contestaciones o maltratos directamente. Digo, esta historia de Guillermo Pérez Roldán me parece que es extrema porque ni siquiera hicimos mención de las cosas que pasó y padeció. No mencionamos nada, es el extremo de todo lo que se les pueda ocurrir, digo. Pero no lleguemos a ese punto, pero en el medio, en el camino, me parece que creo que casi todas las personas vivimos algo por el estilo. Y el deporte medio que es un lugar común para esto. Y es preocupante. Sí. Creo que bueno, que evidentemente lo que muestra la serie es eso. Es decir, que había gente que asumía que bueno, que había algunos chicos que los entrenadores eran un poco fuertes, un poco duros. Y ya está, quedaba ahí. Y estamos hablando de chicos de 12, 13 años, 14, 15. Y quedaba todo ahí, ¿no? Como, bueno, ¿qué se le va a hacer? Son exigentes. ¿Qué sé yo, viste? No sé. Sí, ¿es ser número uno a cualquier costo? Esa es la pregunta.
naturalizando directamente ese tipo de comportamientos que Claro. no hay que naturalizar. Sí, pero bueno. aparte, bueno, después hay otro planteo para mí mayor en términos por ahí, no de violencia, pero sí de qué carajo estamos haciendo cuando decimos ¿exigencia de quién? Porque estamos hablando de una exigencia externa que alguien le está dando la potestad a otro de exigirte, ¿no? Como, me parece un montón, me parece muy fuerte. Mira, menciono algo que a mí me quedó mucho en la cabeza antes de... Abrimos el mix y si quieren opinar, opinen. Digo, ni siquiera es spoiler porque no le pasa a Guillermo Pérez Roldán, pasa por ahí contando a la pasada y ni siquiera profundizan. Digo, una persona que jugaba y tiraba y si erraba ese punto donde había que pegar el pelotazo, venía Raúl Pérez Roldán y te pegaba pelotazos en la espalda. Claro, cada cosa que erraba era un pelotazo en la espalda que se comía una tenista. En otro momento, esta misma tenista dice que le dejó a este hombre la cara desfigurada y tuvo que Inventar nada, una gira. que inventarle torneo. a su familia que se tenía que ir a una gira porque no podía dejar que la vieran tan moretoneada. Y esto no siendo hija. Es decir, lo que pasó Guillermo Pérez Roldán es terrible. Y bueno, nada. No sé qué más. No sé si alguien más ahí. Creo que More la había con intenciones, por eso. No, sí. Iba a decir que más allá de, o sea, desde el lugar de jugadora y de haber jugado desde muy chica, yo una época también arbitraba minibásquet y te estoy hablando de partidos de nenas de 10 años, ya que no está ni cerca de lo profesional. Y la violencia por parte de los padres, Terrible. tanto para sus propias hijas como para jugadoras del equipo contrario. O sea, estoy hablando de nenas de 10 años que capaz había alguien que había empezado a jugar esa semana. Claro. Y, o sea, la exigencia, la violencia, después también problemas desde los padres con los propios entrenadores. O sea, es impresionante, ¿no? Y también desde jugadoras de compañeras mías, de cómo las trataban las madres. Todo, no sé, los gritos adentro de la cancha, decir, o sea, de como querer sobrepasar incluso al entrenador, ¿no? En mi caso Sí. que era un deporte, o sea, en equipo y que había alguien más allá de los padres, ¿no? Perdón, ¿vos qué edad tenías cuando arbitrabas o entrenabas? Yo, cuando empecé a arbitrar, tenía 15 años. 15 años, es decir, 15 otra años. chica de 15 años que estaba Bueno. recibiendo violencia. O sea, imagínate, yo con 14, 15 años, arbitrando nenas que iban desde los 5 hasta los 13, que, o sea, tener que bancarte padres gritándote No, una locura. Una un locura. domingo a la mañana por un partido que no vale absolutamente nada. Es juego. Que es el el gran concepto es juego. juego, es juego. Claro, claro. Era, o sea, y cosas que pasaban para que las nenas se diviertan también. Y una desde el lugar de árbitro también, qué sé yo, tenés la posibilidad, ¿no? Como de elegir, bueno, si ves que hay, no sé, alguien que recién empieza a jugar o lo que sea, como se permite más eso de... No es un partido que los puntos te van a hacer ganar un torneo o nada por el estilo. Y o sea, el ambiente era Terrible. horrible. Sí, agrego un ejemplo, también una historia Tremendo, que More. me tocó de cerca, justamente para ver toda esta violencia alrededor del campo de juego. Jugaba en un club, en las divisiones inferiores del club, adolescente, y tenía un compañero que coincidía también que teníamos un vínculo muy de amistad con este jugador, que tenía un futuro tremendo, jugaba de 10, era una maravilla. Pero ¿qué le pasaba? Cuando comenzaban los partidos, a él le daban ataques de pánico por ser observado desde fuera, jugaba y en el primer tiempo había que sacarlo, el entrenador tenía que sacarlo. Y los padres, desde fuera del campo de juego, a los gritos desesperados con insultos y lo que se les ocurra, porque creían que el entrenador le iba a cortar la carrera a ese chico que la estaba pasando mal, hasta que el entrenador un día, en un entretiempo de un partido, nos renuncia dentro del vestuario y dice, chico, yo no puedo seguir dirigiendo así, porque yo estoy cuidando a este pibe que no puede jugar porque tiene ataques de pánico dentro del campo de juego y me dicen de todo y nos dicen de todo y así no se puede. Es terrible. Están los padres que se quieren salvar a toda costa. Sí, claramente. bueno, hay mucho de eso. Bueno, ahí está esta parte. Sí. La historia de Guillermo Pérez Roldán en algún punto termina con esa historia económica que también es muy fuerte porque también es la cuestión de cuando un niño, un menor genera mucho dinero, qué pasa con eso también, que es tremendo. Y bueno, sí, todo esto es como muy, muy, muy fuerte. Fuertísimo, así que creo que
por entretenimiento, por un montón de contenidos y un montón de cosas, creo que vale la pena, pero me parece que es necesario justamente para un mundo en el que vivimos y que está marcado directamente, porque Sí. lo vemos todos los días. Lo Sí. vemos en las tribunas, en el ámbito ya profesional, vimos ese desarrollo, ese crecimiento, y creo que es necesario ver en una historia que nos sorprende en muchos casos, porque, a ver, quienes pintamos canas, nos acordamos de Guillermo Pérez Roldán, de ese martillo, de ese Rocky, de esa maravilla del tenis. Nunca supimos nada hasta ahora y vemos, pobre, los padecimientos y el sufrimiento extremo y las consecuencias también para él y para su vida de esta barbaridad, esta monstruosidad que vivió. Que, por cierto, también me parece que no es un dato menor que los testimonios del padre están en el documental. Sí, está en un estado igual un poco, no sé, muy raro, ¿no? Digo, pareciera a veces que no entiende o que no quiere responder ciertas preguntas o que no sabe exactamente para qué es lo que le están preguntando. Es muy raro eso. Que me da más bronca porque digo, me gustaría que fuera interpelado verdaderamente al respecto, pero bueno, sí, es importante que esté el testimonio de este hombre un poco negando y relativizando un poco todo lo que sucedió hasta que en algún momento se le sale un poco el hilo. Pero esa negación, ¿no te parece que el mismo testimonio de Raúl Pérez Roldán la va haciendo agua, la va diluyendo? Sí. Esa negación inicial después termina de alguna manera confirmando todo lo que se dice. Sí, porque hay un momento en donde él habla, dice algo sobre su forma de pensar, que bueno, Confirma todo. que termina así, haciendo evidente. El padre habló hace poco, digamos, después de que se estrenara la serie, pero bueno, no dijo cosas, dijo solamente que no es cierto, que le gustaría llamarlo a su hijo, pero que lo tiene bloqueado de todos los teléfonos, pero no mucho más, ¿viste? Es como que queda todo muy ahí, muy en la nada. Pero el testimonio de él, de los periodistas que lo rodearon, de otros chicos que fueron entrenados por él, y ni hablar de Mariano Zabaleta, es súper contundente, así que no creo que haya mucho más para decir. Lo que sí hay para decir, Vicky, es que hay que dar el veredicto, el dictamen, las estrellitas, la puntuación para Sí. esta miniserie documental, 3 episodios de aproximadamente media hora que pueden encontrar en Star Plus. Sí, así que pasan volando, prácticamente lo ven de corrido. ¿Quién va a ver media hora? Aparte, cada episodio es como que Es tremenda. te invita a ver el siguiente. Sí. Para mí son 5 estrellas, digo, algo que nos invita a pensar tanto, me parece, que nos invita a debatir, a reflexionar, me parece que vale la pena, que está buenísimo, así que les invitamos a verlo, son 3 episodios en Star Plus, de media horita cada uno, y hay que decir que fuera de todo esto, Guillermo Pérez Roldán está muy arjonizado en su Pensé que no look. lo ibas a decir. Sí. Me encantó, porque aparte el director dirigió cosas de Arjona. No, Entonces, jodeme. no te estoy jodiendo. Cuando yo lo dije, lo tengo que decir, porque me parece una conexión fantástica. Así que nada. No, me que lo dejaste sepan, sin palabras. Que lo sepan nomás. Sí, está totalmente arjonizado. Y de Está joven muy estaba arjonizado. rodriguizado. Muy Rodrigo, estaba de joven, tenía una ceja como muy importante, igual que Rodrigo. Raquel Mancini más que... Y el pelo así como ruliento. Entonces, para descomprimir un poquitito hacemos el comentario. Pero es moco garantizado. A mí me destruyó. Sí, es tremendo. Te angustia muchísimo. Te dan muchas ganas de darle un abrazo a Guillermo Pérez Roldán. Que bueno, si escucha por algún motivo escucha esta review, se ganó nuestro corazón y nuestra empatía 100%. Abrazazo entonces para Guillermo. Y tremendo. Entonces hablamos de Guillermo Pérez Roldán Confidencial. Sí, Está re bien contextualizado además toda la carrera de él en paralelo con todo este calvario que Total. sufrió y que padeció durante toda su vida. Nosotros ahora, después de semejante bloque con tanta intensidad, tenemos que escuchar música que no por eso menos intensa. Aviso, ¿sí? a ver. Por favor, qué gran banda, Linkin Park. Sí. In the End, el tema que vamos a Sí. escuchar, además es el tema de Linkin Park. Olvídate, y aparte lo vamos a cantar a los gritos en el corte, Re seguramente. sí, En los re cortes a sí. veces hablábamos, se arman debates, como recién, no sé, que hablaban de parir acá. Ah, Nada sí, que ver. hablábamos de cómo Ahora vamos vamos a a parir gritar, vamos a todos. estar al alarido, al grito pelado en este corte, porque vamos a escuchar esta canción grabada para el álbum debut, esta la voy a decir mal, Hybrid Theory, del año 2000. Ay, No, porque Hybrid Ay, a me propósito. cuesta Hybrid. se sintió.
tocadito. Escucha, se pueden apreciar líneas en el tema que denotan claras peleas que el protagonista enfrentaba. Por ejemplo, una dice: el tiempo es algo valioso, míralo volar como el movimiento de un péndulo, que es un comentario real sobre un individuo indefenso. Mirá qué casualidad. Lo intenté tanto y llegué tan lejos, pero al final ni siquiera importa. Es el estribillo que menciona claramente la derrota de este personaje y, por ejemplo, entre comillas, a pesar de la forma en que te burlabas de mí, actuando como si fuera parte de tu propiedad, recordando todas las veces que peleaste conmigo. Así que, muy linkeado con lo que acabamos de hablar en este bloque, intenso y necesario también por este documental, vamos a escuchar temazo de grandísima banda de, bueno, Chester, que ya no lo tenemos entre nosotros, así que buena música, ya volvemos con muchísimo más hielo para todos.